Es difícil tratar de hacer un resumen de la reforma laboral en tan breve plazo, tan breve tiempo. Me dijeron en principio 20 minutos, ahora me pidieron 15, pero no hay problema. Nos ajustaremos. Trataremos de dar una visión lo más amplia posible respecto a los puntos que son más relevantes. Mi primera impresión, y parto diciendo que lo que quiero transmitir es más bien un análisis o una presentación objetiva, contarle lo que es la reforma laboral en el ámbito de la negociación colectiva y de los sindicatos. Después seguramente habrá tiempo, y con los otros expositores, de a lo mejor dar opiniones o de tener un enfoque crítico sobre el tema. En mi concepto, los aspectos más relevantes que presenta esta reforma laboral los podemos resumir en estos puntos. Un primer aspecto que presenta esta reforma laboral en que se amplía el ámbito de cobertura respecto de los trabajadores que pueden negociar colectivamente. Para que lo puedan entender, es necesario plantear alguna de lo que existe con lo que va a regir a partir del 1 de abril. Hoy, la regla general, y a partir del 1 de abril es lo mismo, todo trabajador de la empresa tiene derecho a negociar colectivamente. Está habilitado para negociar colectivamente. La diferencia es que hoy el artículo 305 del Código del Trabajo establece 4 categorías de trabajadores o 4 situaciones de trabajadores que están inhabilitados para negociar colectivamente. Eso desaparece y a partir del 1 de abril lo que nos dice la reforma laboral es que la regla general se mantiene, todo trabajador está habilitado para negociar colectivamente y la excepción solamente respecto de este tipo de trabajadores. Y nos da un ejemplo de la ley. Nos dice, a modo de ejemplo, los gerentes y subgerentes. Por lo tanto, la conclusión es que se amplía bastante el ámbito de los trabajadores habilitados para negociar colectivamente, restringiendo la inhabilidad solamente a este tipo de trabajadores. Aquí van a surgir muchas interrogantes. El otro día en una empresa me preguntaban, oiga, hay ciertas personas que de acuerdo a esto pueden negociar colectivamente. Pueden estar en el sindicato, por cierto, pero cuando tenga que negociar, ¿de qué lado van a estar? ¿Quién se va a sentar en la mesa por el lado de la empresa? Por poner alguna situación. Segundo tema. Siempre se plantea la situación, ¿qué pasa cuando la empresa principal, respecto a sus contratistas, y una empresa contratista está en huelga? Había un dictamen, o existe un dictamen de la Dirección del Trabajo que señalaba que si la empresa principal recurría a otra empresa contratista, podría interpretarse como una práctica antisindical. Lo cual obviamente podía ser cuestionable desde el punto de vista que uno lo quisiera analizar, en el entendido que quien estaba negociando es la empresa contratista y no la empresa principal. Esto de alguna manera se zanja con esta norma legal que se incorporó en el sentido de decir, si la empresa contratista que le presta servicio a la empresa principal se encuentra en un proceso de negociación colectiva y hace efectiva la huelga, usted, empresa principal, en ejercicio de su facultad de administración, podrá recurrir y reemplazar ese servicio, ese encargo que le realizaba la contratista a través de otro contratista o a través de con sus propios trabajadores. Si bien no aparece acá, es bueno señalar que se plantea como práctica desleal la circunstancia que yo, empresa principal, contrate a los trabajadores de la empresa contratista cuando se encuentren en huelga. Entonces, tener en cuenta estos dos elementos. Un tercer aspecto tiene que ver con el derecho a información. Se amplía de alguna manera en el sentido que hoy día es bastante más restringido. Y a partir del 1 de abril nos vamos a encontrar con lo siguiente. Podemos decir que tenemos 3 aspectos. El derecho a información respecto de la obligación del empleador de proporcionar información periódica al sindicato. Luego, la obligación de proporcionar información específica. Y por último, en el caso de las grandes empresas y medianas empresas, proporcionar determinada información respecto a las remuneraciones de ciertos cargos. Muy rápidamente, respecto a estos 3 aspectos. ¿Cuál es la información periódica que debe proporcionar el empleador a los sindicatos? Son los 3 aspectos que aparecen ahí. Balance general, estado de resultados y estado financiero. Y aquí hay una novedad. No tengo que esperar
que el sindicato me pida la información. Esta información la debo proporcionar al sindicato en el plazo de 30 días desde que la información está disponible. Y además, aquellas empresas que deben proporcionar información a esta superintendencia, también esa información debe ser puesta en conocimiento de los sindicatos dentro del plazo de 30 días desde que fue remitida la información a esta entidad. Esto es lo que tiene que ver con la información periódica que el empleador debe proporcionar a los sindicatos. Otra novedad. ¿Qué pasa si en la empresa no tengo sindicato y se constituye uno? Me indica la ley. En el plazo de 30 días, desde que usted, empleador, recibió la comunicación de que se constituyó el sindicato, usted debe proporcionar la información a ese sindicato. En otras palabras, se constituye el sindicato, de acuerdo a la norma legal, ese sindicato tiene la obligación de informar que se ha constituido el sindicato y quién es la directiva, o quién es el directorio sindical. Cuando usted, empleador, recibe esa información, comienza a correr el plazo de 30 días para que entregue esta información periódica a ese sindicato que recién se constituyó. Esto es lo que tiene que ver con la información periódica. También hablamos de información específica, y es la que aparece en pantalla. ¿Cuándo debo proporcionar esta información específica para que el sindicato prepare su proyecto de contrato colectivo? La organización sindical me lo puede solicitar dentro del plazo de los 90 días anteriores al vencimiento del instrumento colectivo que esté vigente. Y como empresa tengo la obligación de proporcionar esta información en el plazo de 30 días. Y el tercer aspecto, la información respecto a ciertos cargos. El sindicato me puede solicitar una vez al año, en las grandes empresas, que le proporcione información respecto de la información asociada a los cargos que se encuentran en la empresa. Me indica la misma norma legal que la información debe ser innominada. O sea, solamente doy la información de que determinados cargos, el nivel remuneracional, es el que corresponde dentro de mi empresa. Se indica también una limitación, que esta obligación de proporcionar esta información es cuando en la empresa existe por lo menos 5 personas en esos cargos. Y además se debe garantizar la confidencialidad de esta información. Esto fue un punto bastante discutido y que generó bastante controversia. Eso con respecto a la obligación de proporcionar información. Y muy breve, ¿qué pasa si yo, empleador, no la proporciono? La organización sindical puede solicitar a través de la Dirección del Trabajo que me requiera la información, me van a citar a una audiencia. Si en esa audiencia no se soluciona el conflicto, se podrá plantear el tema a los tribunales de justicia, quienes me van a requerir que proporcione esa información, sin perjuicio además que esto podría constituir una práctica desleal o antisindical. Otro tema tremendamente relevante tiene que ver con la extensión de beneficios. Esta posibilidad que tiene el empleador de proporcionar, de otorgar los beneficios que se obtuvieron en el contrato colectivo con el sindicato a trabajadores que no son parte de ese instrumento colectivo. Hoy es una facultad unilateral del empleador. Yo, empleador, decido si extiendo beneficios, decido a quién se lo extiendo y decido qué beneficio extiendo. Desde el 1 de abril, esto requiere el acuerdo de las partes. Y requiere 2 acuerdos. Primero, tengo que negociar con el sindicato si está de acuerdo o acepta que le extienda los beneficios a los trabajadores que no son parte del instrumento. Y en segundo lugar, el trabajador a quien le voy a extender los beneficios también tiene que manifestar su conformidad. Y además, no puede ser una extensión de beneficio arbitraria, sino que me dice la ley que además cuando pacte esta extensión tengo que establecer criterios o parámetros objetivos en base a los cuales voy a extender los beneficios. Yo diría, en mi concepto, esto es uno de los puntos más relevantes porque se cambia de algo que es una facultad exclusiva del empleador a que sea producto del acuerdo.
Otro tema importante, ustedes saben que hoy, cuando un trabajador ingresa a una organización sindical, no tiene derecho a los beneficios del instrumento colectivo que tenga esa organización sindical, porque solo es para los trabajadores que fueron parte del proceso de negociación colectiva, sin perjuicio que el empleador los quiera conceder o sea parte de un acuerdo. Lo que me indica la norma es que cuando, y aquí va a haber hay un tema que hay que resolver, indica la norma, primero libertad para afiliarse y desafiliarse a la organización sindical. ¿Qué pasa cuando un trabajador que está en un sindicato, que tiene instrumento colectivo, se cambia de sindicato? Me indica la norma que si viene con un instrumento colectivo, si él estaba afecto a un contrato colectivo en el sindicato 1, por ejemplo, al cambiarse al sindicato 2, va a tener derecho a los beneficios del contrato colectivo del sindicato 2 cuando se extinga o se termine el contrato colectivo del sindicato 1. Pero aquí surge una cuestión, porque no lo indica la ley. ¿Qué pasa cuando este trabajador no está en una organización sindical y se afilia a un sindicato que tiene un instrumento colectivo? ¿Va a quedar automáticamente regido por los beneficios del instrumento colectivo? Si bien la norma no lo dice, en mi concepto debiera ser así, por cuanto el espíritu de la norma es estimular la afiliación sindical. Por lo menos es un tema para discutir. Yo he escuchado mucho que se habla del piso de la negociación y que genera bastante controversia. La verdad que hoy día en general también existe un piso de negociación, porque no se olviden que el sindicato en cualquier momento le puede exigir a su empleador suscribir un contrato colectivo en idénticas estipulaciones al contrato que está vigente, que es la famosa norma del artículo 369. No habla la ley del piso de la negociación. La diferencia es que este piso de negociación, desde el 1 de abril, lo tengo que plantear en mi respuesta. La respuesta del empleador tiene que ser el piso de negociación. ¿Y cuál es el piso de negociación? El piso de negociación es el instrumento colectivo que está vigente con algunas excepciones. ¿Qué sucede en aquellas empresas donde no hay instrumento colectivo vigente? Dice la ley que el empleador en su respuesta tiene que ofrecer el piso. ¿Y cuál va a ser el piso en este caso? Dice aquellos beneficios que regular y periódicamente haya otorgado a sus trabajadores. También aquí va a haber que aclarar algunas cosas que... Y quiero saltarme porque un tema que es relevante, la huelga. Hoy día existen dos figuras ante la huelga. El reemplazo de los trabajadores en huelga y el reintegro de los trabajadores que están en huelga en determinadas condiciones. La norma hoy día me indica que si mi última oferta cumple determinados requisitos, los trabajadores que están en huelga pueden reincorporar, pueden ser reemplazados desde el día 1 de huelga. Y si esa última oferta cumple los requisitos que indica la ley, los trabajadores que están en huelga pueden reintegrarse a sus labores a partir del día 15 de huelga. Y cuando se ha reincorporado más de la mitad, se entiende que se acabó la huelga y se aceptó la última oferta del empleador. ¿Qué me dice la normativa nueva? Que se prohíbe el reemplazo en huelga. No puedo reemplazar a los huelguistas. Así de simple y categórico. Reitera algo que es obvio. Los trabajadores que no están en huelga tienen el derecho y la obligación de seguir trabajando. ¿Qué pasa si reemplazo a los trabajadores en huelga? Sería un reemplazo ilegal. Constituiría una práctica desleal grave, me indica la ley. El sindicato podrá recurrir a la inspección del trabajo para que ordene sacar a los reemplazantes que están en forma ilegal. Si el empleador no cumple este requerimiento de la entidad administrativa, deberá ser denunciado a los tribunales de justicia. Y el tribunal, en su primera resolución, debe indicar a la empresa, bajo percibimiento de multa, que ponga fin a ese reemplazo que es ilegal. Pero además, un dato. Esto constituye práctica desleal. Y no obstante que el tribunal me ordenó que sacara a los reemplazantes y lo saqué, el juicio por práctica desleal va a continuar. ¿Y dónde vino un aspecto interesante? Las multas que están establecidas para las prácticas desleales, hay multas que son generales para cualquier práctica desleal.
Pero hay algunas prácticas leales, como esta, que tiene una multa específica, y en el caso de la gran empresa, es una multa de 10 a 100 UTM por cada trabajador afectado. Y además se indica la ley que el tribunal podría establecer una compensación o una indemnización en compensación por los perjuicios que le causé, en este caso al sindicato, por el reemplazo ilegal. Eso es básicamente lo que tiene que ver con la huelga. Estoy listo los 15 minutos. ¿Me das un minuto? Sí, por supuesto. Solamente un minuto. Los servicios mínimos. ¿Qué puede funcionar durante la huelga? Los servicios mínimos. Y dos cosas, porque el tema es relativamente simple. Durante la huelga, con los servicios mínimos, la empresa no va a poder continuar realizando sus operaciones normales. Y aquí la norma es súper clara. Primero, los servicios mínimos no pueden afectar el derecho a huelga en su esencia. Clarísima la norma. Y segundo, ¿cuál es el objeto de estos servicios mínimos? Son estos, muy simples. Hay un dictamen de la Dirección del Trabajo que salió hace poquitos días que aclara bastante este tema y hace una clasificación de los servicios mínimos, pero en definitiva son estos. Servicios mínimos de seguridad le llama la Dirección del Trabajo. ¿Cuál es el objeto? Evitar que se produzcan daños a los bienes materiales en las instalaciones de la empresa o evitar accidentes. Solo para eso. Servicios mínimos de funcionamiento para las instituciones que cumplen algunos de estos objetivos. Utilidad pública, abastecimiento de la población, etc. Y tercero, servicios mínimos para evitar daños ambientales o sanitarios. Ese es el objetivo. Estos servicios mínimos deben ser calificados de común acuerdo entre el empleador y el sindicato, y en el evento que no logremos acuerdo, es posible solicitar a la Dirección del Trabajo que efectúe la calificación de los servicios mínimos. Calificación que comprende tres aspectos. Uno, ¿cuáles son los servicios mínimos que requiere mi empresa? ¿Cuáles son las funciones, las operaciones, las actividades que requieren seguir funcionando para estos objetivos? Segundo, la cantidad de trabajadores para atender esos servicios mínimos. Y tercero, la calificación comprende las habilidades o capacidades de esos trabajadores para atender esos servicios mínimos. Establecida esta calificación, que se hace previo a la negociación colectiva, ¿cómo determinamos quiénes son los trabajadores que van a atender esos servicios mínimos? Cuando el empleador responde el proyecto de contrato colectivo, le debe proponer al sindicato quiénes son los trabajadores, con nombre y apellido. Si no estamos de acuerdo en esta composición de los servicios mínimos o tenemos discrepancia en el número, nuevamente podemos recurrir a la Inspección del Trabajo, quien va a realizar esta calificación de los servicios mínimos. En términos generales, en mi concepto, estos son los aspectos generales más relevantes de esta reforma laboral. Reforma laboral que en mi concepto entró como una gran reforma laboral, en mi opinión particular se olió como una reformita. Muchas gracias.